Dicen que hay lugares prohibidos, cicatrices en el mapa del mundo que el tiempo no ha podido sanar. Lugares que guardan secretos demasiado oscuros para ser revelados, ecos de tragedias que se niegan a desaparecer. Y si alguna vez la curiosidad te empuja hacia uno de ellos, si sientes la tentación de cruzar el umbral, recuerda esta historia. Porque no todas las puertas deben ser abiertas. Esta es la historia de la habitación número 6. Adrián era un joven estudiante de historia, pero su pasión iba más allá de los libros y las aulas. Tenía una obsesión casi febril: investigar edificios antiguos, lugares abandonados donde el pasado aún respiraba. Buscaba desenterrar las historias que otros habían decidido olvidar, convencido de que las paredes siempre tienen algo que contar. Fue durante una fría noche de otoño, mientras investigaba en los archivos polvorientos de la biblioteca local, que escuchó los primeros rumores sobre un internado abandonado en las afueras del pueblo. Un lugar del que nadie hablaba en voz alta. Decían que los vecinos cambiaban de acera para no pasar por su fachada, que incluso durante el día, una sombra antinatural parecía aferrarse a su estructura decrépita. Se contaban historias de luces parpadeantes en ventanas tapiadas y susurros arrastrados por el viento. Las fotografías antiguas mostraban un edificio imponente, pero ahora solo quedaba un esqueleto. Las ventanas, como ojos vacíos, estaban rotas. Las paredes, cubiertas de una humedad negruzca, parecían llorar, y un aire gélido y viciado envolvía todo el lugar. Un hedor a moho y a algo más, a tristeza. Pero lo más inquietante no eran las historias de fantasmas, sino una advertencia, casi una súplica, que todos repetían como un mantra aprendido por el miedo. El viejo bibliotecario se lo dijo en un susurro ronco: «Puedes ir, muchacho, pero por lo que más quieras nunca abras la habitación 6». Esa prohibición, tan específica y cargada de pavor, fue como echarle gasolina al fuego de su curiosidad. Para Adrián, no era una advertencia, sino un desafío. Así que, al caer la tarde, ignorando el sentido común, se equipó con su mochila y una linterna potente. El chirrido de la verja oxidada al abrirse fue el primer sonido que rompía el silencio sepulcral en décadas. Dentro, el silencio era denso, casi físico, un silencio que lo envolvía todo. Solo se oía el crujir de la madera podrida bajo sus botas y el lamento del viento colándose por las grietas, como si el propio edificio suspirara de dolor. Avanzó por el pasillo principal, el haz de su linterna cortando la oscuridad, y entonces lo sintió. Una presión en el aire, la inconfundible sensación de no estar solo. No era solo paranoia. A cada paso, sentía una mirada fría clavada en su nuca, una presencia que lo observaba desde las profundidades de las sombras. En un salón principal, encontró mesas viejas, pupitres rotos y pizarras desgastadas por el tiempo. Y allí, en una esquina cubierta de polvo, descubrió un cuaderno. Sus páginas estaban amarillentas, algunas arrancadas. Pero lo más extraño era que casi todas repetían la misma advertencia, escrita con letra temblorosa: «No entres en la habitación 6. No abras la puerta después de medianoche». Adrián tragó saliva. ¿Era un simple rumor escolar? ¿O alguien había querido dejar un mensaje desesperado? Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, una sensación lo invadió de golpe. Detrás de una puerta encadenada, escuchó un sonido, al principio apenas perceptible, como pasos pequeños, arrastrándose, luego un golpe seco, y finalmente, un susurro que lo dejó helado, porque esa voz lo llamó por su nombre. La sangre se le heló en las venas. ¿Cómo era posible? Estaba completamente solo en el sanatorio abandonado. Nadie sabía que él estaba allí. El golpe no fue un eco, ni el viento. Fue una llamada. Se acercó a la puerta prohibida al final del pasillo y vio el número oxidado sobre la madera. Un 6 grabado a fuego, como una advertencia. Su instinto le gritaba que huyera, pero la curiosidad, como un veneno lento, pudo más que el miedo. Necesitaba saber qué había detrás. Con un cortafríos, atacó el candado. El metal viejo se resistió, pero finalmente se partió con un chasquido seco que resonó por el pasillo como un disparo, rompiendo un silencio de décadas. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido interminable. Un aire helado y viciado se derramó hacia él, cargado con el olor a polvo y a medicina antigua. Era como si la habitación hubiera estado conteniendo el aliento, esperando por años a que alguien la abriera. Dentro, el tiempo parecía detenido en una fotografía macabra.
Había 6 camas pequeñas, perfectamente ordenadas, pero con la huella de un cuerpo aún marcada en las sábanas. Juguetes esparcidos por el suelo, como si un juego se hubiera interrumpido de repente. En la pared un reloj se había detenido en la misma hora, las 3:06, el número de la puerta. Adrián dio un paso dentro, cruzando el umbral hacia la quietud. Y entonces lo escuchó. No solo risas de niños, lejanas y suaves, sino también susurros que parecían nacer de las propias paredes, inconfundibles. Su linterna parpadeó, sumiéndolo en una oscuridad casi total. El aire era denso, cargado con el olor a polvo y a un olvido amargo. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Y entonces, el silencio se rompió. De pronto, uno de los juguetes comenzó a moverse solo. Un coche de hojalata avanzó chirriando con una determinación antinatural, hasta detenerse bruscamente a sus pies. El corazón le golpeaba el pecho, un tambor de pánico en la quietud sepulcral. Su mente se negaba a aceptarlo, pero sus ojos no mentían. Con mano temblorosa, apuntó la linterna hacia una esquina y lo vio. Un muñeco de porcelana, sentado en una silla, lo observaba. Su vestido estaba descolorido, pero su rostro permanecía intacto, con una sonrisa pintada que era una mueca grotesca. Sus ojos de cristal brillaron un segundo, captando la luz con una inteligencia maligna. Y con una voz quebrada, imposible, un susurro rasposo que helaba la sangre, susurró: «Por fin volviste». Adrián retrocedió temblando, pero al mirar las paredes vio algo peor. Sombras. Siluetas de niños jugando, corriendo, saltando en un bucle silencioso y macabro. Reflejadas en la pared, pero no había nadie allí. Tragó saliva y avanzó hasta un armario cerrado. Lo abrió con esfuerzo. El crujido resonó como un grito, y dentro encontró decenas de fotografías antiguas. Eran niños con uniforme escolar, todos mirando a la cámara. Pero los ojos de cada niño estaban brutalmente tachados con tinta negra, como si alguien hubiera querido borrar sus almas. En el reverso de una de las fotos había un mensaje escrito: «Ellos nunca salieron de la habitación 6». De pronto, un sonido estremecedor llenó el aire. Todos los relojes del internado comenzaron a sonar al mismo tiempo. El cuco de las paredes, relojes de mesa oxidados, incluso el reloj roto de la habitación. Todos marcaban la misma hora, las 3:06, y entonces, un coro de voces infantiles llenó la habitación. Cientos de voces, repitiendo en un susurro inquietante: «Quédate con nosotros, quédate con nosotros». Adrián cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Pero las voces se hacían más fuertes. Las paredes empezaron a cubrirse de manos negras, manos pequeñas que se estiraban intentando sujetarlo. «¡Ya no puedes irte!». El pánico lo invadió. Corrió hacia la puerta, pero cuando la abrió, el pasillo había desaparecido. Ya no había paredes, ni ventanas, ni salida. Solo un vacío oscuro, infinito, lleno de susurros y risas. Adrián gritó con todas sus fuerzas, pero el eco se perdió en aquel abismo sin fin. La puerta se cerró sola tras él. El candado volvió a aparecer, intacto, como si nunca hubiera sido roto. Y en el suelo del pasillo quedó el cuaderno, abierto en una última página escrita con desesperación. Una frase garabateada con tinta roja, como si hubiera sido escrita a toda prisa. «Si lees esto, nunca abras la habitación 6 después de medianoche».